La vida no te pide permiso para transformarte. Y créeme cuando te digo que nunca es más cierto que cuando cruzas esa frontera invisible de los 70 años. Porque hay algo que nadie te cuenta, algo que descubrí después de 40 años trabajando con personas en consulta, escuchando historias, secando lágrimas, compartiendo silencios. Hay cambios que llegan sin avisar, que tocan a tu puerta quieras o no, que te guste o no. Durante décadas vi a mis pacientes batallar contra algo que yo llamaba la negación elegante. Llegaban a mi consultorio con 65, 68 años, y cuando tocábamos ciertos temas, cuando comenzábamos a hablar de lo que vendría, levantaban una barrera invisible. Eso no me va a pasar a mí, me decían. Yo soy diferente, pero la verdad es que no lo somos. Y no digo esto para asustarte ni para que te resignes, todo lo contrario. Lo digo porque cuando entendí esto, cuando finalmente lo acepté en carne propia, mi vida se transformó de formas que jamás imaginé. Y quiero compartirlo contigo hoy porque hay algo crucial que necesitas saber. Algo que solo puedo revelarte al final de este video, algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre esta etapa. Así que si me regalas los próximos minutos, voy a compartir contigo estas 7 transformaciones inevitables y te prometo que no son las típicas cosas que has escuchado 1000 veces. Son verdades profundas que descubrí en el consultorio, en mi propia vida, en las conversaciones con quienes ya cruzaron este umbral. Y al final voy a revelarte el secreto más importante que guardé para el cierre, ese que hace que todo lo demás tenga sentido. Y si lo que compartimos hoy resuena contigo, si sientes que esto puede ayudar a alguien más, déjame un comentario compartiendo tu experiencia. Tu historia importa. Y suscríbete al canal, porque seguiremos explorando juntos estos caminos que todos, absolutamente todos, terminaremos recorriendo. Ahora sí, vamos al primer cambio inevitable. Hay una frase que escuché 1000 veces en mi consultorio: ya no me reconozco cuando me veo al espejo. Y durante años pensé que era vanidad, pero no lo era. Era algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con la identidad misma. Tu cuerpo, ese compañero que te acompañó en todas tus aventuras, empieza a comunicarse en un idioma diferente a los 70. No es que antes no te hablara, pero ahora lo hace con urgencia, con insistencia. Y aquí viene algo importante que necesitas entender desde ya. Esto no es una traición, es una conversación diferente. Recuerdo a Manuel, un arquitecto brillante que llegó a mi consultorio a sus 72 años. Me confesó algo que le quitaba el sueño. Jorge, antes yo le decía a mi cuerpo qué hacer. Ahora él me dice a mí qué puedo hacer. Esa frase se me quedó grabada porque capturaba perfectamente la inversión de poder que sucede. Las rodillas que antes te llevaban a donde quisieras ahora opinan sobre el camino. La espalda que sostenía tus días de trabajo ahora necesita ser escuchada. Los ojos que leían durante horas ahora piden descansos más frecuentes. Y lo más desconcertante de todo, el sueño, ese regalo reparador, se vuelve caprichoso, fragmentado, esquivo. Pero aquí está lo que nadie te dice y que es fundamental que entiendas. Este cambio no es el enemigo, es el mensajero. Tu cuerpo no está rindiéndose, está renegociando los términos de vuestra relación. Y lo que hagas con esta información marcará toda la diferencia en cómo vivirás los años que vienen. Porque hay personas que pelean contra esto. Conozco a quienes llegaron a sus 70 pretendiendo que su cuerpo era el mismo de sus 50. Y te digo algo con total honestidad, no los he visto felices. Los he visto frustrados, enojados, amargados, porque estaban peleando una batalla perdida. Pero también conocí a otros, como Elena, una mujer que me enseñó algo precioso. Ella me dijo: aprendí a negociar con mi cuerpo. Ya no hago las mismas caminatas de 5 horas, pero camino todos los días 1 hora y media, y disfrutamos más el camino. ¿Ves la diferencia? No es resignación, es sabiduría. El cambio está en aceptar que tu cuerpo ahora es tu copiloto, no tu subordinado. Y cuando haces esa transición mental, cuando dejas de verlo como algo que debe obedecerte y empiezas a tratarlo como un aliado que merece respeto, todo cambia. Pero hay más, porque este cambio físico es apenas la superficie de algo mucho más profundo que sucede a los 70. Y para que todo esto tenga sentido, necesito que me sigas hasta el final, porque lo que voy a revelarte sobre el 7º cambio va a iluminar todo lo demás de una forma que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar. Mientras tanto, hablemos del 2º cambio, uno que tiene que ver con algo que casi nadie menciona pero que todos experimentan. Hay algo extraño que sucede cuando llegas a los 70, algo que suena contradictorio pero que es absolutamente cierto. Tienes más tiempo libre que nunca
y al mismo tiempo sientes que el tiempo se acelera de forma implacable. Durante años trabajé con personas que me decían, cuando me jubile voy a tener todo el tiempo del mundo. Y luego volvían a mi consultorio 6 meses después de jubilarse, confundidos, porque el tiempo que tanto anhelaban los estaba ahogando. O peor aún, se les estaba escurriendo entre los dedos sin que pudieran entender cómo. Este es uno de esos cambios que nadie te prepara para enfrentar. Porque toda tu vida te enseñaron a llenar el tiempo, a aprovecharlo, a exprimir cada minuto, pero nadie te enseñó qué hacer cuando de repente tienes días enteros por delante y ninguna obligación que los estructure. Te voy a contar algo que me pasó con Gabriela. Era una ejecutiva de alto nivel, una mujer acostumbrada a agendas apretadas, reuniones consecutivas, decisiones importantes cada hora. Llegó a mi consultorio 3 meses después de cumplir 70 y se largó a llorar. No sé qué hacer conmigo misma, me dijo. Me siento inútil. Y aquí está el quid de la cuestión. No se trataba de que no tuviera cosas que hacer. Se trataba de que el valor que le daba a su tiempo había cambiado radicalmente. Las cosas que antes la llenaban ahora le parecían vacías. Las actividades que antes le daban propósito ahora le parecían intrascendentes. Porque a los 70 sucede algo profundo. Empiezas a medir el tiempo no en horas, sino en experiencias. No en días, sino en momentos. Y de repente perder 3 horas en una reunión social que no disfrutás se siente como un crimen contra ti mismo. Esto genera una tensión brutal. Por un lado sientes la urgencia de no desperdiciar ni un segundo. Por otro te das cuenta de que muchas de las cosas que llenan tu tiempo son precisamente desperdicios. Compromisos sociales por obligación. Actividades que haces porque siempre las has hecho. Conversaciones superficiales con personas que no te importan realmente. Y aquí es donde viene lo importante. Lo que necesitas empezar a hacer ahora mismo, si estás cerca de los 70 o ya los pasaste, necesitas convertirte en un guardián feroz de tu tiempo. ¿Sabés qué hicimos con Gabriela? Le pedí que durante 2 semanas anotara cada actividad que realizaba y al lado escribiera un número del 1 al 10 según cuánto la nutría esa actividad. Solo eso. No tenía que cambiar nada todavía, solo observar. 2 semanas después, volvió con el cuaderno lleno y cuando revisamos juntos sus anotaciones, descubrió algo que la dejó helada. Casi el 70% de su tiempo lo dedicaba a actividades que puntuaba con 5 o menos. 70% de su tiempo en cosas que no la alimentaban. Entonces hicimos algo radical. Empezó a decir que no. No a las comidas con amigas que solo se quejaban, no a las actividades del club que había hecho durante 20 años pero que ya no disfrutaba, no a las llamadas telefónicas que la dejaban agotada. Y sí, fue incómodo. Sí, algunas personas se molestaron. Pero ¿sabés qué pasó? 3 meses después, Gabriela era otra persona. No porque hubiera encontrado actividades mágicas que llenaran su vida, sino porque había creado espacio para respirar, para pensar, para descubrir qué realmente quería hacer con el tiempo que le quedaba. Y aquí viene algo crucial que necesitas entender. A los 70 decir que no es egoísmo, es supervivencia emocional. Es honrar el tiempo que te queda reconociendo que es finito, precioso, irrecuperable. Pero cuidado, porque hay una trampa en todo esto. Y la trampa es quedarte paralizado por la búsqueda de la actividad perfecta, el momento perfecto, la experiencia perfecta. He visto a personas que se vuelven tan selectivas con su tiempo que terminan no haciendo nada. Y eso es igual de destructivo. El equilibrio está en algo que aprendí de los budistas. Estar plenamente presente en lo que sea que estés haciendo. Si decides tomar un café con un amigo, estar completamente ahí. Si decides pasar la tarde leyendo, entregarte completamente a esa lectura. Si decides simplemente sentarte en tu jardín a mirar las plantas, hacer eso con total presencia, porque el tiempo a los 70 tiene una cualidad diferente. Es más denso, más concentrado. Un momento vivido con plena conciencia vale más que 100 momentos vividos en piloto automático. Y hay otra cosa más sobre el tiempo que necesito que entiendas, algo que se conecta directamente con lo que voy a revelarte al final. Porque el tiempo no solo cambia en cómo lo experimentás, cambia en cómo te relacionas con tu pasado y tu futuro. Y esa transformación es uno de los cambios más importantes que suceden a los 70. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar del tercer cambio, uno que tiene que ver con las relaciones. Porque créeme cuando te digo que esto es algo que casi nadie ve venir. Aquí viene algo que duele, pero necesitas saberlo. A los 70 muchas de las relaciones que creíste eternas simplemente se desvanecen. Y no es porque alguien haga algo malo,
Es porque la vida misma hace una selección natural de tus vínculos. Durante más de 40 años de ejercer como terapeuta, vi este patrón repetirse una y otra vez. Personas que llegaban a mi consultorio desconcertadas porque sus amigos de toda la vida ya no llamaban, porque las reuniones sociales se volvían cada vez más espaciadas, porque ese grupo que se veía todas las semanas ahora apenas se juntaba una vez al mes. Y siempre me preguntaban lo mismo: ¿qué hice mal? La respuesta es: nada. No hiciste nada mal. Lo que pasa es que a los 70 las relaciones se enfrentan a un filtro brutal. Un filtro que tiene que ver con energía, con salud, con cambios de vida, con pérdidas. Déjame explicarte esto mejor con una historia real. Carlos y Miguel fueron amigos inseparables durante 30 años. Se veían todas las semanas para jugar al dominó, compartir una cerveza, hablar de todo y de nada. Pero cuando ambos llegaron a sus 70, algo cambió. Carlos desarrolló problemas de movilidad que hacían difícil salir de casa. Miguel perdió a su esposa y entró en un duelo profundo que lo cerró emocionalmente. ¿Dejaron de quererse? No. ¿Dejaron de ser amigos? Técnicamente tampoco. Pero la amistad que tenían, esa que se sostenía en encuentros semanales y conversaciones ligeras, ya no podía existir en las mismas condiciones. Y ninguno de los dos sabía cómo transformarla en algo que funcionara en sus nuevas realidades. Esto es lo que nadie te dice. A los 70, mantener relaciones requiere una intencionalidad que antes no era necesaria. Antes, las relaciones se sostenían en la rutina, en el trabajo compartido, en los hijos que criabas al mismo tiempo que tus amigos criaban los suyos. Pero cuando todo eso desaparece, cuando ya no hay estructura externa que mantenga la conexión, las relaciones sobreviven solo si ambas partes deciden activamente nutrirlas. Y aquí viene lo doloroso. No todas las relaciones merecen ese esfuerzo. No todas pueden o deben salvarse. Recuerdo a Patricia, una mujer encantadora que llegó a mi consultorio devastada porque su grupo de amigas, ese con el que había compartido 20 años, se había disuelto. Ya no tengo nada en común con ellas, me dijo entre lágrimas. Siempre hablamos de las mismas cosas. Enfermedades, quejas, chismes sobre personas que ya ni siquiera veo. Salgo de esos encuentros más agotada que cuando llego. Le hice una pregunta simple: ¿por qué sigue yendo? Su respuesta me rompió el corazón. Porque son mis amigas, porque siempre han estado ahí, porque tengo miedo de quedarme sola. Y ahí está el nudo de este cambio inevitable. El miedo a la soledad hace que muchas personas se aferren a relaciones que ya no las nutren, que ya no las sostienen, que incluso las dañan. Porque la alternativa, enfrentar la posibilidad de estar solo, parece peor. Pero te voy a decir algo que aprendí después de décadas de trabajo terapéutico. La soledad que viene de estar rodeado de las personas equivocadas es infinitamente más dolorosa que la soledad que viene de estar solo contigo mismo. A los 70 necesitas hacer un inventario brutal de tus relaciones. Y cuando digo brutal, me refiero a honesto, despiadadamente honesto, porque no tienes tiempo ni energía para sostener vínculos que no te devuelven nada. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo navegas este cambio sin terminar aislado y amargado? Primero, acepta que algunas relaciones van a terminar. Y está bien. No es una falla tuya ni de la otra persona. Es simplemente que los caminos se separan. Y forzar una conexión que ya no existe naturalmente solo genera sufrimiento para ambos. Segundo, invierte tu energía en las relaciones que realmente importan. Y aquí viene algo clave: calidad sobre cantidad. A los 70, tener 3 amigos verdaderos profundos que te conozcan y te acepten completamente vale infinitamente más que tener 30 conocidos superficiales. Pero hay algo más, algo que muy pocas personas entienden. A los 70 tienes la oportunidad de crear nuevas relaciones con una profundidad que antes no era posible, porque ya no tienes que impresionar a nadie, ya no tienes que construir una imagen, ya no tienes que competir ni demostrar nada. Conocí a Roberto en un taller que di hace algunos años. Tenía 73 años y me dijo algo hermoso: a esta edad puedo ser completamente yo mismo desde el primer momento. Y las personas que se quedan son las que realmente quieren estar conmigo, no con la versión editada de mí mismo. Esa es la libertad que viene con este cambio. Sí pierdes relaciones, sí duele, pero lo que ganás es la posibilidad de conexiones auténticas, sin máscaras, sin pretensiones. Y aquí hay algo práctico que puedes hacer ahora mismo. Haz una lista de las personas con las que compartes tu tiempo regularmente. Al lado de cada nombre escribe honestamente cómo te sientes.
después de estar con esa persona? ¿Energizado o agotado? ¿Nutrido o vacío? ¿Visto y valorado o invisible y juzgado? Esa lista te dirá todo lo que necesitas saber sobre qué relaciones nutrir y cuáles dejar ir. Pero cuidado con algo. No se trata de juzgar a las personas ni de convertirte en alguien egoísta que solo piensa en sí mismo. Se trata de reconocer que tu energía emocional es limitada y preciosa y que mereces invertirla en conexiones que te devuelvan algo genuino. Y te adelanto algo. Este cambio en las relaciones se conecta profundamente con lo que voy a revelarte al final. Porque cuando entiendas el séptimo cambio, cuando veas la imagen completa, comprenderás por qué estas transformaciones en tus vínculos no son pérdidas, sino preparación para algo más grande. Pero antes de llegar allá, necesitamos hablar del cuarto cambio. Y este es particularmente difícil porque toca algo que todos evitamos mirar de frente. Esto no es fácil de decir, pero es necesario. A los 70, la muerte deja de ser una abstracción filosófica y se convierte en una presencia tangible en tu vida. Y no lo digo para asustarte ni para ponerte melancólico. Lo digo porque ignorar este cambio es uno de los mayores errores que puedes cometer. En mi consultorio, este era el tema que más resistencia generaba. La gente llegaba dispuesta a hablar de cualquier cosa: matrimonio, hijos, trabajo, salud. Pero cuando tocábamos el tema de la muerte, las defensas se levantaban inmediatamente. No quiero pensar en eso, me decían. Es morboso, es deprimente. Prefiero vivir el presente. Pero aquí está la paradoja brutal. No puedes vivir plenamente el presente si niegas la realidad de tu futuro. A los 70 la muerte te visita de formas constantes. Un amigo del colegio que ya no está. Un compañero de trabajo que falleció. Un vecino que conociste durante 30 años. El hermano mayor que siempre parecía invencible. Y cada pérdida es como una carta de la vida recordándote: esto es temporal, esto se acaba, tu turno también llegará. Recuerdo perfectamente la sesión con Ana. Tenía 71 años y había perdido a 3 amigas cercanas en menos de un año. Llegó a mi consultorio y me dijo algo que me congeló. Jorge, siento que estoy en la sala de espera de la muerte y cada vez que llaman un nombre me sorprendo de seguir aquí. Esa imagen me persiguió durante semanas. La sala de espera de la muerte. Qué descripción tan cruda y tan precisa de lo que muchas personas sienten a esta edad. Pero aquí viene lo importante. Lo que marca la diferencia entre quienes navegan este cambio con gracia y quienes se hunden en el miedo paralizante. La relación que desarrolles con tu mortalidad determinará la calidad de los años que te quedan. Y hay básicamente 2 caminos. Uno es la negación, hacer como si nada pasara, evitar funerales, cambiar el tema cuando alguien menciona la muerte, llenar tu vida de distracciones para no pensar en lo inevitable. Créeme, he visto a muchas personas tomar ese camino y ninguna terminó en paz. El otro camino es la integración. Reconocer que eres mortal, que tu tiempo es limitado y usar esa conciencia como combustible para vivir con más intensidad, más propósito, más autenticidad. Hay un concepto budista que me ayudó mucho a entender esto. Se llama Maranasati, que significa conciencia de la muerte. Los budistas practican deliberadamente recordarse a sí mismos que van a morir. Y no lo hacen para deprimirse, sino para lo opuesto. Para valorar cada momento, para no posponer lo importante, para vivir con urgencia sagrada. Entonces, ¿cómo haces esto de forma práctica, sin caer en la obsesión mórbida? Primero, permítete sentir el duelo cuando pierdes a alguien. No lo minimices, no lo reprimas, no digas así es la vida y sigas adelante como si nada. Cada pérdida merece ser llorada, procesada, honrada, porque cada pérdida te está enseñando algo sobre tu propia vida. Segundo, habla de la muerte. Sí, aunque incomode a otros. Habla de tus deseos, de tus miedos, de lo que quieres que pase cuando ya no estés. Porque el silencio alrededor de la muerte no la hace menos real, solo la hace más pesada. Te voy a contar algo personal. Cuando yo mismo llegué a los 70, hice algo que recomendé a muchos pacientes, pero que nunca había hecho yo mismo. Escribí mi propia carta de despedida. No un testamento legal, sino una carta a las personas que amo, diciéndoles lo que significan para mí, lo que aprendí de ellas, lo que espero que recuerden de mí. Fue uno de los ejercicios más difíciles y más liberadores de mi vida. Porque cuando terminé esa carta, cuando puse en palabras lo que quería dejar dicho, sentí una paz profunda. Ya no había cosas pendientes, ya no había palabras no dichas. Y eso me liberó para vivir más plenamente. Tercero,
y esto es crucial, usa la conciencia de tu mortalidad como brújula. Cada vez que tengas que tomar una decisión, pregúntate, si supiera que me quedan 5 años de vida, ¿qué elegiría? Esa pregunta tiene el poder de cortar toda la basura, todas las obligaciones falsas, todos los debería que no te importan realmente. Pero aquí viene algo que necesitas entender y que muy pocas personas captan. La conciencia de la muerte no te debe llevar a la desesperación, sino a la gratitud. Porque cada día que despiertas es literalmente un regalo. Cada conversación profunda es un tesoro. Cada abrazo es un milagro. Y sí, habrá días en que el peso de esta conciencia te aplaste. Días en que te despiertes y pienses cuántos amaneceres más me quedan y el miedo te paralice. Es normal, es humano. No te juzgues por eso. Pero tampoco te quedes ahí. Porque la muerte, aunque inevitable, no es tu enemiga. Es tu maestra más sabia, la que te recuerda constantemente que este momento, justo este momento que estás viviendo ahora, es todo lo que realmente tienes. Y quiero que sepas algo más, algo que se conecta con lo que voy a revelarte al final. Este cambio en tu relación con la muerte es posiblemente el más transformador de todos. Porque cuando lo integras verdaderamente, cuando dejas de huir de ello y empiezas a usarlo como guía, todo en tu vida cambia. Y eso me lleva directamente al quinto cambio. Aquí viene algo que casi nadie te advierte. A los 70, quien creías que eras, empieza a desmoronarse. Y no estoy hablando de demencia ni de ninguna condición médica. Estoy hablando de algo más sutil y más profundo. La pérdida de los roles que definían tu identidad. Durante décadas, tu identidad estuvo anclada en lo que hacías y en los roles que desempeñabas. Eras el profesional exitoso, el padre protector, la madre dedicada, el proveedor de la familia, la amiga confiable, el experto en tu campo. Esos roles te daban estructura, propósito, un sentido claro de quién eras en el mundo. Pero a los 70, muchos de esos roles se desvanecen o cambian radicalmente. Ya no eres el trabajador productivo porque te jubilaste. Ya no eres el padre activo porque tus hijos son adultos independientes. Ya no eres el cuidador principal porque tus padres fallecieron. Ya no eres el líder en tu campo porque las nuevas generaciones tomaron el relevo. Y entonces te quedás con una pregunta aterradora. ¿Quién soy si no soy eso? Recuerdo a Eduardo, un cirujano brillante que llegó a mi consultorio 2 años después de jubilarse. Me dijo algo que resume perfectamente esta crisis. Durante 40 años, cuando me preguntaban quién era, respondía, soy cirujano. Para cuando me hacen esa pregunta no sé qué responder. Ya no soy cirujano. Entonces, ¿qué soy? Esta fragmentación de la identidad es uno de los cambios más desorientadores que suceden a los 70. Porque no se trata solo de extrañar tu trabajo o tus roles anteriores. Se trata de que toda tu estructura psicológica, toda la forma en que te entendías a ti mismo, estaba construida sobre esos pilares. Y cuando los pilares se caen, todo se tambalea. Pero aquí viene lo fascinante, lo que descubrí trabajando con cientos de personas en esta etapa. Esta fragmentación, aunque dolorosa, es también una oportunidad increíble. Es la oportunidad de reconstruir tu identidad basándote no en lo que haces, sino en quién eres esencialmente. Porque pasaste toda tu vida acumulando roles, como capas sobre tu verdadero ser. Primero fuiste hijo, luego estudiante, luego profesional, luego padre, luego proveedor. Cada rol agregaba una capa. Y ahora a los 70, todas esas capas empiezan a caerse. Y lo que queda, lo que finalmente puedes ver, es tu esencia. Pero llegar ahí, a ese núcleo esencial, requiere un trabajo activo. No sucede automáticamente. Y muchas personas se quedan atascadas en la fase de duelo por los roles perdidos, sin nunca avanzar hacia el descubrimiento de quiénes son más allá de esos roles. Entonces, ¿cómo haces esta transición? ¿Cómo reconstruyes tu identidad de una forma que sea sólida y auténtica? Primero, necesitas hacer un duelo consciente por cada rol que estás dejando atrás. No minimices la pérdida. Si fuiste un profesional dedicado durante 40 años, es legítimo y necesario llorar el fin de esa etapa. Si fuiste un padre presente y activo, es válido sentir tristeza cuando tus hijos ya no te necesitan de la misma forma. Pero después del duelo viene la exploración. Y aquí está la pregunta clave que necesitas hacerte una y otra vez. ¿Qué de mí sigue siendo cierto más allá de los roles que desempeñaba? Eduardo, el cirujano, pasó meses trabajando en esta pregunta y lentamente empezó a descubrir cosas. Sí, había sido cirujano, pero lo que realmente lo definía era su precisión, su cuidado por los detalles, su deseo de ayudar a otros.
Esas cualidades no desaparecieron cuando dejó de operar. Seguían ahí, esperando nuevas formas de expresarse, y efectivamente, 2 años después, Eduardo había encontrado una nueva forma de ser él mismo. Daba clases de carpintería a personas mayores, donde esa misma precisión y paciencia que usaba en cirugía encontraban una nueva aplicación. No era exactamente lo mismo, pero era genuinamente él. Hay otra dimensión de este cambio que necesitas entender. A los 70, también pierdes la identidad que otros tenían de ti.